Iglesia de Jesucristo, le damos la bienvenida a cada uno de los que se han conectado para escuchar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando la poderosa palabra del Señor y yo le he titulado a este tema maravilloso que veremos el día de hoy, a prueba de todo. Nosotros hemos visto en las películas donde hay mucha acción y vemos que los personajes son a prueba de todo. Le meten quizás un disparo y aún siguen vivos, o el villano. Y vemos que en las películas son a prueba de todo. Y muchas de las veces también en nuestra vida es a prueba de todo. Porque en la vida del cristiano en la vida en Cristo, somos a prueba de todo. ¿Y por qué? Porque Dios nos pasa por diferentes etapas de nuestras vidas, situaciones, quizás enfermedad, quizás escasez, una mala situación, un problema familiar, algo complicado, pero somos a prueba de todo porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Jesús mismo estuvo a prueba de todo, porque Él fue a la cruz del Calvario, Él derramó esa preciosa sangre por cada uno de nosotros. Y nos dice la palabra del Señor que Él obtuvo la victoria, porque Él estuvo a prueba de toda situación aquí en la tierra. Pero dice la palabra del Señor que al tercer día Él se levantó victorioso. Y así es la vida del cristiano, con mucha acción, como de película, incluso aún más dramática, por decirlo así. Somos a prueba de todo en Cristo, pero para aprender. Y yo te pregunto, Jesús tuvo una vida a prueba de todo y en la cruz del Calvario. ¿Y tú? ¿Tu vida es a prueba de todo? ¿Qué le dices al Señor cuando Él te está pasando por circunstancias difíciles? Cuando te pasa por cierta circunstancia en tu vida para enseñarte. ¿Será que te quejas? ¿Será que le dices, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo no soy a prueba de todo, yo no puedo con esto, Padre, esto no es para mí, yo no nací para estar en el Evangelio. ¿Es tu vida a prueba de todo? Y debemos de decir amén a esta palabra del Señor. Porque debemos de decir, Señor, yo estoy firme, aunque venga esta situación, yo soy a prueba de todo porque yo soy un hijo de Dios, yo soy un guerrero, yo soy amado, yo estoy en victoria. Así como Cristo se levantó al tercer día y resucitó, así yo me voy a levantar en victoria porque Él un día lo hizo por mí, ahora yo lo haré en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero contarte una historia, porque en Netflix y en televisión vemos muchas historias de acción que son a prueba de todo, pero en la palabra del Señor hay historias maravillosas que son a prueba de todo, y lo mejor es que son reales porque se vivieron y están plasmadas en la palabra del Señor. En Hechos encontramos una historia muy interesante, muy buena, de Pablo. Pablo tenía una misión. Y sabemos que Pablo vivía bajo el mandato de Dios, él vivía bajo la palabra del Señor. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y él tenía una misión en esta película de A Prueba de Todo. Pablo tenía una misión. Y leamos qué nos dice Hechos 27, verso 10 nos dice, diciéndoles, varones, Pablo era el que estaba hablando, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esta historia resulta que Pablo tenía que ir a Roma y Pablo decide montarse en esta nave. Lo que en ese entonces se le decía nave eran a barcos, a esas barcas se le llamaban naves en esta historia de Pablo. Pablo tenía que ir a Roma, pero él sabía que algo iba a acontecer. No sabía totalmente del todo qué era lo que iba a pasar, pero él le dijo al capitán, al dueño del barco, le dijo, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y va a haber mucha pérdida. No solo el cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, se podían perder personas. Pero el general, el capitán de este barco, no le prestó atención a Pablo y él decidió irse. Y Pablo se montó en esa nave y fue a su misión. Pero la palabra nos dice que todo iba bien, todo iba perfecto. Yo imagino que el clima estaba bien. Ellos decían, ¿qué vamos a escuchar a este si nosotros somos expertos?
Yo imagino, más o menos parafraseando la palabra, si nosotros somos expertos, no, vámonos, no vamos a perder esta nave con las personas. Y ellos fueron en rumbo a ese destino. Resulta que veían que el clima estaba bien, quizás estaban tomando una bebida fría, todo el viento iba a su favor, pero la palabra de Dios nos enseña que en medio del mar sucedió algo inesperado. Hubo un viento huracanado que fue un de repente y se nubló todo. Yo imagino que todo se vio oscuro, quizás con relámpagos, con lluvia. Esto realmente es una historia muy interesante porque la palabra del Señor nos dice que ellos no sabían qué hacer. Comenzaron de repente a descargar el cargamento que tenía el barco, comenzaron a lanzar las cosas que tenía el barco y tanto fue así que comenzaron a lanzar piezas del barco porque se podían hundir, ya no buscaban la manera de cómo seguir hacia adelante. Y tanto fue que tiraron unas cosas al mar para poder que el barco se pudiera sostener, tiraron el ancla para que el barco se pudiera sostener, porque el viento era tan fuerte en contra de donde ellos iban que podían chocar con las costas. Y resulta que esto no duró como las lluvias que estamos viendo ahorita en el mes pasado de mayo, sino que la palabra nos dice que duró 14 días, y la tormenta duró 14 días sin ver el sol y estrellas. Y esto es totalmente grave porque las personas de aquel entonces, de esa época de Pablo, eran expertos que se guiaban por el sol y las estrellas. Es decir, que en medio del mar, con un barco y mucha gente, tiraron la carga, piezas del barco, eran 14 días sin ver el sol y las estrellas. ¿Cómo se iban a guiar? Ellos estaban completamente desorientados. Ahí no había un celular con GPS o yo me voy a meter a Google Maps para ver en dónde estoy, en qué parte ando. No, ahí no había manera de ubicarse. No estaba el sol, no estaban las estrellas, estaban totalmente a ciegas. No sabían qué hacer. La palabra del Señor nos enseña que al día 14 perdieron la esperanza. Yo imagino que la gente estaba angustiada, gritando, llorando. Muchos dirían, nos vamos a morir, hasta aquí llegó. No sabían qué hacer. Ni siquiera el mismo dueño del capitán que tomó la decisión de ir, aunque Pablo le advirtió, él tomó la decisión de ir, no sabía qué hacer. Él había perdido por completo la esperanza. Ya no sabía qué hacer. Pero Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, el siervo de Jehová, que estaba montada en esa nave, en lo que es ese barco, él le dice al dueño del capitán, no te preocupes, tranquilo. Imagínense decir esas palabras en ese momento. Pero Pablo le dice, habla Pablo y le dice muy tranquilamente, no se preocupen, porque un ángel del Señor me ha visitado y ha estado conmigo toda la noche. Y me ha dicho que todo va a estar bien y que nadie va a perder su vida. Porque la palabra del Señor, como leímos en Hechos versos 10, nos dice que Pablo advirtió a esta persona y dijo, va a haber mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de personas. Pero el ángel le dijo a Pablo, no te preocupes, todo va a estar bien, parafraseando lo que nos dice la palabra del Señor. No van aparte de eso, te doy un regalo, que las personas que van contigo van a vivir. Ellas no van a morir, como lo había advertido Pablo anteriormente. Y tanto fue esta escena que cuando Pablo habló, esta vez su voz sí fue escuchada. Al principio su voz no fue escuchada porque el jefe del barco decidió aún así irse. Pero más adelante nos enseña la palabra de Dios, usted puede leerlo en Hechos capítulo 27 en adelante, lo puede seguir leyendo. Nos dice que ellos llegaron a la isla de Malta, una isla que ellos no conocían. Y pasaron allí, todos llegaron bien, todos llegaron a salvo, todos llegaron vivos. Pero nos dice la palabra del Señor que aparte de estar 14 días en medio del mar, llegaron a una isla que no conocían, y tuvieron que estar ahí 3 meses para esperar que pasara el invierno. Imagínense, Pablo, en medio de tantas personas que quizás gritaban, que estaban angustiadas, y pasar 3 meses en una isla que no conocían, llamada Malta.
Y sabe, amado oyente que nos está escuchando, así pasa muchas de las veces en nuestras vidas. Hay tormentas, hay huracanes, hay vientos huracanados, un de repente que te cambia la historia de todo, como sucedió en esta historia de la palabra. Todo iba bien, había un clima excelente, pero pasó un de repente que el barco casi se hunde, casi pierden a las personas, porque perdieron el cargamento y parte de la nave. Gracias a Dios que no perdieron a personas. Pero muchas de las veces así sucede en las vidas. Hay tormentas, hay un sinfín de cosas, pero Dios tiene el control. Parece difícil de creer aquel verso de la palabra que nos dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y todo obró para bien para Pablo porque él amaba al Señor. Dios tenía un propósito especial, y es que más adelante esta historia nos dice que todas las personas que estaban ahí no fue en vano todo lo que pasaron, porque ninguno de ellos se quedó sin escuchar la palabra del cielo que Pablo tenía. Pablo aprovechó ese momento. Yo me imagino que él diría: ahora sí es verdad, estamos solos en esta isla, es mi momento de llevar el mensaje del cielo. Y Pablo comenzó hablando de un Dios verdadero, de un Dios que todo lo puede hacer. Él comenzó a evangelizar a todas esas personas, a predicar, a dar las buenas nuevas del evangelio. Y todos los que estaban ahí, porque eran muchas personas, todos los que estaban ahí escucharon esa palabra del cielo. Y así sucede, como le venía comentando, así sucede en nuestras vidas. Pasan todas estas situaciones y no entendemos el por qué suceden, pero Dios sí lo tiene en control. Dios sabe que después de esa tormenta, pueda que sean más de 14 días que puedas estar pasando por un viento huracanado, por una situación difícil, con un familiar, con una enfermedad, con lo que sea que estés viviendo en este momento. Pueda que pasen años, pero Dios sabe qué va a suceder al final de todo. Y así como vemos que no fue en vano que Pablo se montara en ese barco, que Pablo estuviera 14 días en medio de ese mar, con vientos huracanados, con que el mar se movía, y aparte de eso después 3 meses en una isla, todo para que esas personas escucharan de la palabra de Dios. Y Dios te pone a prueba de 3 maneras. Después de ver esta maravillosa historia, vamos a ver que 3 maneras en las que Dios nos pone a prueba. Y la primera de ellas es que Dios te pone a prueba en la obediencia. Porque a muchos se les dificulta demostrar que son obedientes y fieles a la palabra del Señor cuando están pasando por una tormenta. Pero vemos en esta historia que acabamos de escuchar que Pablo, aún así que él advirtió lo que podría pasar, él fue obediente y él se montó en esa nave. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y él fue obediente a la voz del Señor. Él se montó en esa nave, sabiendo que podía suceder eso. Como número 2, una manera en la que Dios te pone a prueba es en la confianza en Él. Porque se nos va a hacer mucho más fácil superar estas dificultades, estas pruebas, pasar por estos desiertos, por estas tormentas, cuando tenemos la confianza en que Dios sí sabe qué es lo que va a suceder después. Después de esa lluvia, Dios sí sabe que va a salir el arco iris, que va a salir ese cielo hermoso. Y vemos en la historia de Pablo que él tenía su confianza en el Señor. ¿Y por qué sucede esto? Porque Pablo, quizás en esos 14 días, que son bastantes días, para estar en medio del mar, imagínese usted que las personas estaban gritando: nos vamos a hundir, nos vamos a morir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tanta gente hablando quizás cosas negativas. Pablo confiaba en el Señor. Él sabía: yo soy un hijo de Dios y yo sé que mi Padre tiene el control de lo que está sucediendo. Él confió en Él hasta el fin, porque la palabra nos dice que el ángel lo visitó y le dijo: Pablo, tranquilo, todo va a estar bien. Él tuvo confianza en el Señor y envió aparte a un ángel para hablar a su vida. Y como punto número 3 y último, Dios te prueba en el tiempo. Vemos que en esta ocasión pasaron 14 días. Dios quizás estaba probando a Pablo a ver qué hacía él, porque ya fue obediente, tenía la confianza en el Señor, pero aparte lo probó en el tiempo. Quizás tú puedas estar pasando por una enfermedad, una situación difícil o un desempleo, o quizás en las finanzas
y ves que han pasado días, meses o años y todavía estás en esa prueba, es porque Dios quiere obrar en tu vida. Dios todavía quiere moldear una parte de ti y puede pasar mucho tiempo, pero ten la confianza en que el Señor te va a dar la victoria, porque a veces necesitamos tiempo para nosotros ser transformados y después para transformar a otras personas, como sucedió con Pablo. Pablo estuvo ahí y quizás Dios trabajó muchas áreas en la vida de Pablo para él después transformar la vida de las personas que estaban con él. Y hoy he querido compartir esta palabra maravillosa titulada A prueba de todo, porque la vida en Cristo es a prueba de todo. Van a ver quizás pistolas como en las películas, que vemos mucha acción, pero la vida en Cristo es mucha más acción que esa. Y lo mejor es que la estamos viviendo en realidad. No es ficción como lo podemos ver en el cine, sino que es en carne propia, la estamos viviendo nosotros. La vida del cristiano es a prueba todo. Pero sabemos que a pesar de que vengan todas las situaciones o peores que usted se pueda imaginar, Dios tiene el control de ellas. Dios sí sabe qué es lo que va a suceder después, así como sucedió con Pablo. Por eso yo te invito, amado oyente que nos está sintonizando, a que pongas tu confianza en el Señor, a que primero seas obediente, confíes en Él y no importa el tiempo que pase en esa situación, Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe que tú vas a poder con eso, porque Dios no pone carga que no podamos llevar. Tú eres a prueba de todo y eres un guerrero y tienes la victoria, porque Cristo ya nos dio la victoria. Cristo tuvo la victoria el tercer día cuando Él resucitó. Ahora nos ha dado a nosotros